¿Sabías que el Día de las Madres, una celebración tan entrañable y extendida en nuestra sociedad, podría tener orígenes que están lejos de alinearse con los principios divinos? Aunque hoy asociamos esta fecha con gestos de amor, gratitud y reconocimiento, pocos cristianos son conscientes de las raíces espirituales que subyacen en su historia. En Éxodo 23, Dios nos da una advertencia clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta ordenanza, aparentemente sencilla, adquiere un significado profundo cuando examinamos ciertas tradiciones que, bajo una fachada inocente, podrían estar vinculadas a prácticas idolátricas ancestrales. Hoy desentrañaremos el oscuro trasfondo de esta celebración y te guiaremos para que puedas discernir si honrar a una madre está realmente alineado con la voluntad de Dios o si, por el contrario, se desvía de ella. Prepárate para descubrir verdades que han permanecido ocultas para muchos. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado formas de rendir homenaje a aquello que considera sagrado. Entre todas las figuras humanas, pocas despiertan tanto afecto y admiración como la madre. Su imagen ha sido elevada, exaltada y reverenciada, pero también, en muchas ocasiones, manipulada o tergiversada. Lo que comenzó como una expresión sincera de gratitud en ciertas culturas y épocas se transformó gradualmente en algo más complejo, incluso en un culto disfrazado. Pocos cristianos sospechan que el Día de las Madres, esa fecha que hoy asociamos con ramos de flores, abrazos cálidos y palabras de agradecimiento, tiene sus raíces no en el Espíritu Santo, sino en antiguos rituales paganos. Lo más preocupante no es solo el desconocimiento de este origen, sino también cómo, al participar sin discernimiento, podríamos estar involucrándonos en prácticas que Dios nunca aprobó. La Biblia nos advierte con firmeza: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. Esta advertencia, dada al pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida, sigue resonando con fuerza en nuestros días. Dios no solo exigía obediencia externa, demandaba pureza de intención y discernimiento espiritual. Sabía que si su pueblo adoptaba las costumbres de quienes no lo conocían, su corazón se desviaría fácilmente. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con muchas celebraciones que hoy damos por sentadas. Para comprender el trasfondo espiritual del Día de las Madres, debemos remontarnos miles de años atrás, a los rituales de adoración en la antigua Grecia y Roma. En la cultura griega se rendía homenaje a Rea, considerada la madre de los dioses, una figura que simbolizaba fertilidad, maternidad y naturaleza. Estas celebraciones no eran actos inocentes. Incluían festividades destinadas a obtener la bendición de la tierra mediante prácticas religiosas que distaban mucho del orden santo establecido por Dios. Con el tiempo, Roma adoptó esta figura bajo el nombre de Cibeles, y su culto se volvió aún más ritualista y ceremonial. Procesiones solemnes, cantos, sacrificios y ceremonias formaban parte de un sistema de adoración centrado en una figura materna divinizada, donde la maternidad era elevada al nivel de lo sagrado y convertida en objeto de culto. Este fenómeno no es ni aislado ni irrelevante. Cuando el corazón humano comienza a idolatrar cualquier figura, incluso una virtud noble como la maternidad, se expone a ser arrastrado fuera de la verdad. En Romanos 1:25, Pablo nos recuerda que algunos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este es el núcleo del problema. Lo que inicialmente puede haber sido un reconocimiento legítimo del valor de una madre, puede, con el tiempo y sin vigilancia espiritual, mutar en una exaltación desproporcionada que roza peligrosamente la idolatría.
A medida que el Imperio Romano adoptaba el cristianismo como religión oficial, muchas de estas festividades fueron adaptadas y maquilladas con un barniz cristiano, aunque sin renunciar completamente a sus raíces originales. Es un patrón repetitivo a lo largo de la historia. Lo que no se pudo erradicar se sincretizó. En lugar de purificar completamente las prácticas idolátricas, se les dio nuevos nombres y significados, pero conservaron su esencia pagana. Esta estrategia del enemigo no es nueva. Desde el principio, Satanás ha buscado disfrazar la mentira con apariencia de verdad. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo más peligroso no es el mal evidente, sino el mal que se presenta como algo bueno. Con el paso de los siglos, esta celebración evolucionó y se adaptó a diferentes culturas. En Inglaterra, por ejemplo, surgió el llamado Mothering Sunday, un día originalmente destinado a visitar la iglesia donde uno había sido bautizado, pero que con el tiempo se convirtió en una ocasión para agasajar a las madres. En Estados Unidos, la activista Anna Jarvis impulsó el Día de las Madres moderno a principios del siglo XX, con la intención de honrar el sacrificio de su propia madre. Sin embargo, terminó viendo con dolor cómo su idea se transformaba en una celebración comercializada, vacía de su propósito original. De hecho, pasó sus últimos años protestando contra lo que esta fecha había llegado a representar, una versión distorsionada de lo que ella había imaginado. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo algo que parece noble puede convertirse en una trampa espiritual? La respuesta está en el corazón. El Señor no mira lo externo, sino lo interno. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Participar en una celebración sin entender sus raíces ni filtrar nuestras intenciones a la luz de la palabra puede exponernos a caminos sutiles de desviación. La ignorancia espiritual nunca ha sido excusa ante Dios. De hecho, en Oseas 4:6 se declara con claridad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con tener buenas intenciones. El enemigo no se detiene ante lo emotivo, se aprovecha de lo emocional para infiltrar sus planes. Algunos podrían preguntarse: ¿significa esto que no debemos honrar a nuestras madres? Absolutamente no. La Escritura es clara en mandarnos a honrarlas. En Éxodo 20:12 se nos ordena: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero honrar no es adorar. Honrar no significa elevar a la madre al lugar que solo corresponde a Dios. Honrar es reconocer su valor, servirla con amor y mostrar gratitud sin rendirle culto. Cuando esa línea se cruza, aunque sea sin intención, se abre una puerta peligrosa. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo, al adoptar costumbres ajenas, terminaron desviándose del propósito divino. En Jeremías 7, el profeta denuncia cómo el pueblo quemaba incienso a la reina del cielo, una deidad femenina adoptada de culturas extranjeras, provocando la ira del Señor. Este título de reina del cielo se usaba para referirse a una figura materna divinizada, lo que muestra una vez más cómo la maternidad, exaltada sin control, puede convertirse en objeto de adoración. No es coincidencia que incluso en tiempos modernos ciertos sistemas religiosos hayan retomado ese mismo título para referirse a figuras femeninas espirituales. El patrón se repite. Muchos cristianos, al no conocer este trasfondo, participan cada año de esta celebración sin sospechar que podría estar basada en un sistema de pensamiento que nada honra a Dios. Es como edificar un altar con buenas intenciones, pero sobre fundamentos contaminados. El pueblo de Israel hizo algo similar cuando construyó un becerro de oro en el desierto.
Aarón no dijo que iban a adorar a otro Dios, declaró, mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. Pero lo que hicieron fue totalmente contrario a lo que Dios había establecido. Esto nos enseña que no basta con mencionar a Dios si las acciones no le obedecen. Podemos usar su nombre, pero si las raíces son paganas y las formas deshonran su carácter, no hay adoración aceptable. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. En la actualidad, muchas iglesias celebran el Día de las Madres con flores, homenajes públicos y palabras emotivas. Sin embargo, rara vez se cuestiona el origen de esta fecha o se profundiza en lo que significa rendir culto sin estar conscientes de ello. Aunque los gestos puedan parecer dulces y bien intencionados, si no hay discernimiento espiritual, podríamos estar contribuyendo a estructuras que Dios nunca diseñó ni fundamentó. En el reino espiritual, la buena intención no basta. Es la obediencia genuina la que marca la diferencia. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda con claridad: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es vital comprender que el enemigo no opera de manera evidente, con cuernos o fuego, sino que se disfraza con apariencias inocentes, una fiesta familiar, un acto de nobleza emocional o una tradición cultural. Pero detrás de estas fachadas puede esconderse una antigua intención, un eco de prácticas idolátricas que aún buscan manifestarse en nuestros días. La figura de la madre, creada por Dios como un reflejo de su ternura y cuidado, ha sido manipulada durante siglos para convertirse en un símbolo de poder divino, un trono de fertilidad o una imagen que solo corresponde al Altísimo. Cuando repetimos tradiciones sin analizarlas, podemos estar alimentando esa distorsión ancestral, pero Dios no nos deja en tinieblas. Él nos instruye a examinarlo todo cuidadosamente. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Este examen va más allá de lo cultural, implica valentía espiritual y la disposición de ser diferentes en medio de una generación que prefiere la comodidad antes que la verdad. Jesús mismo confrontó las tradiciones humanas que anulaban la palabra de Dios. En Marcos 7:13 les dijo a los fariseos: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. El mismo principio se aplica hoy. Si nuestras costumbres, aunque sean familiares o populares, contradicen el espíritu de la verdad, deben ser evaluadas, corregidas o incluso abandonadas. Es natural querer demostrar amor y gratitud hacia nuestras madres, pero lo que está en juego no es el deseo de honrarlas, sino cómo y por qué lo hacemos. ¿Estamos repitiendo acciones sin reflexionar o estamos honrando de acuerdo con el espíritu y la verdad? Porque Jesús declaró claramente que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Esta verdad no se negocia, no se adapta a las tendencias culturales, ni se ajusta a lo popular. Se vive con reverencia y obediencia. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita regresar a las Escrituras, no solo para buscar consuelo, sino también para recibir dirección. Las festividades, los días especiales y las costumbres familiares
deben pasar por el filtro de la palabra. No se trata de rechazar lo bueno, sino de discernir lo verdadero, de alinear nuestras acciones con el diseño celestial y no con las sombras del pasado. Debemos vivir como hijos de la luz y no como herederos inconscientes de rituales olvidados. Así como Nehemías se levantó para reconstruir los muros caídos y restaurar lo que había sido profanado, Dios nos llama a restaurar el entendimiento espiritual en nuestra generación. Nos invita a no conformarnos con lo establecido, a hacer preguntas, a buscar respuestas y a discernir, porque detrás de lo aparente existen realidades invisibles que impactan el mundo espiritual. Si no somos conscientes de ellas, podemos ser arrastrados sin darnos cuenta. Este mensaje es apenas el primer paso en un camino de revelación. Lo que has escuchado hoy es solo el inicio. Hay más que debes saber y más que debes entender. Lo que vendrá después profundizará aún más en cómo lo que parece afecto puede convertirse en altar y cómo lo que parece tradición puede convertirse en tropiezo. ¿Estás listo para lo que viene? En el corazón humano existe un anhelo profundo por reconocer el valor de quienes nos han dado la vida. Dentro del diseño divino, este anhelo no es incorrecto. La maternidad fue creada por Dios como un reflejo de su ternura, como una expresión tangible de cuidado y compasión. Sin embargo, como ocurre con todo lo que Dios ha diseñado para el bien, también puede ser desviado si no se mantiene dentro de los límites espirituales establecidos por su palabra. Cuando lo creado comienza a ocupar el lugar del Creador, surge un quiebre invisible pero devastador. Un desplazamiento en el trono del alma que, aunque no sea evidente de inmediato, tarde o temprano revelará su distorsión. La Escritura nos ofrece una visión precisa sobre este fenómeno. En Lucas 14:26, Jesús pronuncia una declaración contundente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo no debe interpretarse como una orden literal de odio, sino como un llamado a priorizar absolutamente a Dios. En el contexto semítico, la palabra aborrecer indica una comparación de intensidad. Nuestro amor por Dios debe ser tan superior que incluso los vínculos más sagrados palidezcan frente a Él. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba desmantelando cualquier jerarquía humana que pretendiera ocupar el lugar central en la devoción del creyente. Él sabía que incluso los afectos más nobles pueden convertirse en ídolos si no son sometidos a la soberanía divina. El Día de las Madres, aunque revestido de emoción y buenos sentimientos, puede fácilmente transformarse en un escenario donde la exaltación humana se disfraza de virtud. Se construyen discursos que colocan a la figura materna como la fuente de todo, como el origen último, como el centro incuestionable del amor, la vida y el sentido. Se pronuncian palabras que, aunque no tengan intención maliciosa, atribuyen a la madre cualidades que solo pertenecen a Dios. Se dice, por ejemplo, que ella nunca falla, que su amor es el más puro, que su cuidado es incondicional e infalible. Sin embargo, el único amor verdaderamente incondicional, infalible y eterno es el del Padre Celestial. Atribuir esas características a cualquier ser humano, por admirable que sea, constituye un desplazamiento espiritual. En Jeremías 17:5 se nos advierte: «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Este versículo no pretende condenar la confianza natural, sino advertir sobre una confianza desordenada, una entrega del corazón que sustituye el lugar que solo Dios debe ocupar. El problema surge cuando el corazón comienza a inclinarse más hacia la figura materna que hacia el Señor. Esa inclinación
puede no ser evidente al principio. Puede manifestarse en frases, gestos o decisiones donde la voluntad de una madre es obedecida incluso por encima de la dirección de Dios. Puede observarse cuando un hijo posterga su llamado divino para agradar a su madre, o cuando el deseo de honrarla se convierte en una necesidad de aprobación que dirige toda su vida. Es allí cuando el afecto se transforma en altar, cuando la honra se vuelve adoración, y cuando el amor, sin la guía de la palabra, se convierte en esclavitud emocional. Dios nunca pidió que amemos a los nuestros más que a Él. En Marcos, en 12:30, Jesús establece el primer y más importante mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el nivel de exclusividad que Dios demanda. Todo lo demás, incluyendo el amor hacia los padres, debe fluir como una extensión de ese amor principal. Cuando se invierte el orden, se rompe el diseño divino y lo que fue creado para edificar se convierte en un instrumento de desviación. El espíritu de idolatría no siempre toma la forma de estatuas o altares visibles. A menudo se manifiesta en exaltaciones internas, dependencias emocionales o vínculos que se convierten en cadenas. Reconocer esto es el primer paso para liberarse y vivir en plena obediencia a Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo: elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. Cuando una persona no puede tomar decisiones sin la aprobación de su madre, cuando su vida espiritual queda subordinada a las opiniones maternas, o cuando el dolor por una pérdida se convierte en un luto perpetuo, lo que existe no es solo amor, sino una dependencia espiritual. Y cualquier dependencia que no está anclada en Dios constituye una forma de esclavitud. En Mateo 10:37, Jesús declara con firmeza: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esta afirmación no desprecia los lazos familiares, sino que establece una línea inquebrantable en la jerarquía del alma. La cultura moderna ha alimentado esta exaltación de la figura materna mediante publicidad, literatura, arte y cine. Todo apunta hacia una glorificación que en muchos casos traspasa los límites del respeto para adentrarse en el terreno de la idolatría emocional. La madre es proyectada como una figura omnipresente, omnisciente y todopoderosa. No es casualidad que en muchas religiones la figura de la Madre Divina haya sido establecida como centro de adoración. Desde antiguas deidades hasta cultos actuales, la maternidad ha sido revestida de atributos divinos, usurpando sin pudor el lugar del Padre Celestial. Este fenómeno no es inocente ni accidental, es parte de una estrategia espiritual que busca desviar la adoración del Creador hacia la criatura. Pablo describe con precisión esta distorsión en Romanos 1:22-23. Los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan al hombre corruptible. Esta descripción no se limita a esculturas físicas. Es una exposición del corazón humano que, en su intento de rendir homenaje, termina entregando su devoción a lo que es finito. La figura materna, aunque digna de respeto, no es digna de culto. Su amor, aunque noble, no es santo por naturaleza. Sus cuidados, aunque valiosos, no son eternos. Solo Dios es digno de ser exaltado en espíritu y en verdad.
cuando se establece un día entero donde la figura materna es el centro absoluto, sin mencionar la autoridad de Dios ni su diseño original, el peligro de idolatría se incrementa. Y si dentro del pueblo cristiano se adopta esta costumbre sin discernimiento, el riesgo espiritual se multiplica. Porque no se trata solo de gestos externos, sino de inclinaciones del corazón. Dios examina la intención, no la decoración. En Proverbios 21:2 leemos: «Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones». Él sabe cuándo un corazón ha sido desplazado y cuándo la figura de la madre se ha sentado en un lugar que no le corresponde. Es esencial entender que este no es un llamado a desprecio ni frialdad, sino a restaurar el orden divino. Porque cuando se pone a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Cuando se ama a Dios con todo el corazón, el amor hacia los padres se purifica, se sana, se libera de dependencias y se convierte en un reflejo del amor eterno. Pero cuando el afecto humano se convierte en fuente de sentido, en ídolo emocional o en refugio último, entonces se quiebra la relación con lo divino y comienza un proceso silencioso de desvío espiritual. En Isaías 42:8, Dios declara con absoluta firmeza: «Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas». La gloria pertenece solo a Él. Y aunque una madre pueda ser instrumento de bendición, nunca debe recibir la gloria que corresponde al dador de la vida. Honrar no es glorificar. Amar no es adorar. Agradecer no es depender. La línea es sutil pero clara, y solo puede discernirse cuando la palabra es el filtro que examina cada intención, cada gesto y cada celebración. Cuando los hijos exaltan a sus madres más allá del diseño bíblico, se produce un trastorno espiritual. Del mismo modo, cuando las madres exigen o esperan una reverencia que roza la adoración, también están siendo arrastradas por ese mismo espíritu de desviación. Y si, en medio de todo esto, el pueblo de Dios guarda silencio o participa sin cuestionar, entonces la luz pierde su fuerza y la sal su sabor. Jesús advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. No podemos ser luz si celebramos como el mundo, ni podemos ser sal sin discernimiento sobre lo que otros exaltan. La palabra es clara. La verdad no necesita ornamentos, solo necesita ser proclamada con fidelidad. Si esta verdad incomoda, es porque la idolatría siempre se resiste a ser confrontada, pero es mejor ser herido por la verdad que consolado por una mentira. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a observar con ojos espirituales, a examinar cada tradición, cada costumbre y cada celebración que bajo una apariencia de virtud podría estar ocultando una raíz de corrupción. No se trata de rechazar el amor filial, sino de restaurarlo en su propósito original. No se trata de abolir el afecto, sino de rendirlo a los pies de Cristo, porque sólo cuando todo es puesto bajo su señorío, el alma encuentra orden, equilibrio y verdad. No hay libertad más plena que la de amar sin idolatrar, honrar sin depender, agradecer sin sustituir. Y esa libertad solo nace cuando el trono del corazón pertenece completamente al Señor. Cuando una cultura pierde la sensibilidad espiritual, las tradiciones se transforman en mecanismos de control más que en expresiones de verdad. Lo que alguna vez pudo haber nacido de una intención sincera, cuando es absorbido por los sistemas del mundo, termina por ser desfigurado hasta convertirse en una herramienta que sirve a propósitos completamente ajenos al reino de Dios. Así ha ocurrido con muchas celebraciones, y el Día de las Madres no ha sido la excepción.
Bajo el ropaje del afecto, la honra y la ternura, se ha levantado un sistema cultural profundamente distorsionado, manipulado por intereses comerciales que han vaciado de contenido espiritual lo que debería estar sujeto a la dirección del Señor. La palabra de Dios nos advierte que no debemos conformarnos a los esquemas de este siglo. En Romanos 12:2 está escrito: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta exhortación no es una sugerencia moral, sino un mandato espiritual. Lo que el mundo promueve con entusiasmo, el creyente está llamado a examinar con cuidado. La cultura dominante, influenciada por sistemas alejados de Dios, no tiene como objetivo edificar el alma ni glorificar al Creador. Su propósito es mantener cautivo el corazón a través del deseo, la apariencia y el consumo. Todo se convierte en una transacción. Todo se reduce a una estrategia de mercado. Incluso los afectos más nobles son explotados por esta maquinaria invisible que se alimenta de emociones sin discernimiento. El Día de las Madres, en su forma moderna, fue apropiado por el comercio con una rapidez alarmante. Lo que surgió como una propuesta con intenciones conmemorativas fue capturado casi de inmediato por la lógica del mercado, que encontró en 1900 esa fecha una mina inagotable para vender flores, tarjetas, perfumes, cenas y experiencias empaquetadas como amor. Cada año los anuncios se intensifican, los escaparates se adornan y las redes sociales se inundan de campañas. Los corazones muchas veces son arrastrados por un torbellino emocional que ya no responde al llamado de Dios, sino al impulso colectivo de no quedar fuera de lo que todos parecen celebrar. Esta manipulación no es neutral, no es simplemente una estrategia de ventas, sino una construcción cultural que moldea la percepción del amor, la honra y el deber a través de patrones establecidos por los hombres, no por Dios. Y cuando el pueblo de Dios acepta sin resistencia estos patrones, empieza a perder el filo del discernimiento espiritual. Jesús confrontó severamente a los líderes religiosos de su tiempo por haber elevado sus tradiciones por encima de la verdad divina. En Marcos 7:8 les dice: «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Esta confrontación sigue vigente. Cada vez que permitimos que las costumbres del mundo reemplacen el consejo de la Escritura, estamos dejando de lado el mandamiento de Dios. El sistema no apunta simplemente a que las personas honren a sus madres. El sistema apunta a establecer un modelo de dependencia emocional y validación social que se refuerza con compras, gestos estandarizados y expectativas creadas artificialmente. Se impone una presión invisible sobre hijos e hijas que se sienten obligados a demostrar amor con objetos, y sobre madres que comienzan a medir su valor según la atención que reciben en ese día. Esta dinámica pervierte la esencia misma de la honra, la transforma en deuda emocional y la reduce a una transacción temporal que nada tiene que ver con la visión bíblica del amor. El amor verdadero no se compra ni se mide en presentes. Eshelun. Amor verdadero se expresa en obediencia, en servicio y en verdad. En Juan 14:15 Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo: «Elijo confiar en Dios», como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe.
Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. Esta es la medida que el reino divino establece. Si esto es válido para el amor hacia Dios, también lo es para nuestros vínculos humanos. Honrar a una madre no implica seguir los dictados del comercio ni rendirse ante las expectativas culturales. Más bien, significa obedecer lo que Dios ha dicho sobre cómo deben ser nuestros afectos, cómo deben expresarse y desde dónde deben fluir. Cuando el sistema establece sus propios códigos y exige lealtad emocional a través del consumo, estamos frente a una trampa espiritual diseñada para alejar al alma del propósito divino y sumergirla en una rutina vacía, sin fruto eterno. La cultura moderna ha perfeccionado el arte de utilizar el lenguaje emocional como mecanismo de manipulación. Frases como «no hay nadie como una madre» o «ella lo merece todo» se repiten como mantras, pero este discurso está al servicio de un ciclo que alimenta el ego, la necesidad de aprobación y el gasto sin conciencia. En ningún momento se detiene a preguntar si esa celebración está alineada con los principios de la palabra, si promueve una honra genuina o si fomenta expectativas y presiones que deforman la relación entre madre e hijo desde su raíz. El problema espiritual surge cuando el pueblo cristiano empieza a llamar bueno a lo que no ha sido purificado por la verdad. En Isaías 5:20 se declara: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». Esta es una advertencia para quienes, sin cuestionar, adoptan lo que el mundo presenta con entusiasmo sin filtrarlo a través del Espíritu. El Día de las Madres, bajo el dominio del sistema, ya no tiene como centro la honra verdadera ni la gratitud santificada. Su foco está en el rendimiento económico de una industria que sabe exactamente cómo apelar a las fibras más sensibles del alma humana para asegurar su ganancia. Cuando medimos el amor por lo que entregamos en un solo día, cuando valoramos el afecto según lo visible y lo cuantificable, caemos en una distorsión que el enemigo celebra. Mientras los ojos están puestos en lo externo, el corazón se endurece a lo que realmente importa. La adoración a Dios no se expresa con flores ni tarjetas, sino con una vida rendida a su voluntad, con una obediencia silenciosa que transforma la cultura desde adentro. En Colosenses 2:8, Pablo advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo». Esta advertencia no es genérica sino precisa. Habla de tradiciones, costumbres y sistemas de pensamiento que se infiltran como sutilezas, ideas inofensivas que lentamente reemplazan lo eterno por lo temporal. El enemigo no necesita que el pueblo de Dios lo adore explícitamente. Le basta con que lo ignore espiritualmente. Le basta con que el corazón del creyente se vuelva insensible al discernimiento, que la mente pierda su agudeza y que la cultura defina lo que solo la palabra debería establecer. Y cuando eso ocurre, cuando lo santo es sustituido por lo popular y la verdad es silenciada por el consenso, entonces el terreno está listo para que el alma se aleje sin resistencia. Este es el poder de las celebraciones sin propósito divino. No destruyen de inmediato, pero desvían lentamente. No confrontan abiertamente, pero persuaden con amabilidad. No imponen con fuerza, pero seducen con constancia. La Iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Esto implica valentía, levantar la voz incluso cuando parece innecesario, incluso cuando el mundo aplaude con fuerza lo que nosotros estamos llamados a cuestionar. No se trata de rechazar todo lo que es costumbre, sino de someterlo todo a examen. En 1 Tesalonicenses 5:21-22, el apóstol dice: «Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal».
Esta es la postura del creyente maduro. No adopta sin pensar, no celebra sin discernir, no participa sin primero doblar rodillas y buscar la guía del Espíritu. La manipulación del sistema no se rompe con indiferencia, sino con revelación. Cuando el pueblo de Dios entiende lo que hay detrás de una costumbre, lo que verdaderamente se mueve en lo invisible, entonces puede decidir con libertad. Y la libertad espiritual no se expresa en seguir lo que todos hacen, sino en ser guiado por el Espíritu Santo, aunque eso implique caminar contra la corriente. Gálatas 5:1 declara: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo puede tomar muchas formas, puede vestirse de fiesta, de cariño, de cultura, pero sigue siendo esclavitud si encadena el alma a un sistema ajeno a la verdad. Cuando el creyente participa sin entendimiento, refuerza un sistema que lo explota espiritualmente. Pero cuando decide examinar, cuando busca en oración, cuando lo diseñó. La verdadera honra no está limitada al calendario. Es diaria, constante, silenciosa, basada en la verdad, y cuando se practica así, glorifica al Padre y edifica el alma. Dios nunca dejó al ser humano sin dirección. Desde el principio estableció un orden claro, una estructura relacional que refleja su carácter y su propósito. En medio de ese orden, el vínculo entre padres e hijos ocupa un lugar sagrado. No se trata de una construcción cultural ni de una costumbre humana, sino de un principio divino inscrito en el corazón de la ley. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos, el primero que contenía una promesa fue precisamente este: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Éxodo 20:12. Esta instrucción no fue condicionada por la cultura, ni limitada a una época, ni basada en si los padres son o no justos. Fue un mandato absoluto, sostenido por la voluntad del Creador. A través de toda la Escritura, el concepto de honra aparece íntimamente ligado a la obediencia, al respeto, al cuidado y sobre todo a la posición espiritual que los padres ocupan por diseño divino. Honrar no significa venerar. Honrar no equivale a colocar a una figura humana por encima de la voluntad de Dios. Honrar es reconocer lo que Dios ha establecido, actuar con justicia, caminar en gratitud, pero sin distorsionar el equilibrio que la palabra ha marcado con precisión. La honra comienza con el entendimiento de que todo lo que hacemos debe estar dirigido por la verdad. No hay honra legítima si no está fundamentada en la obediencia a Dios. En Efesios 6:1-3, el apóstol Pablo reafirma el mandato original: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta honra no es opcional, pero sí está condicionada espiritualmente. Debe ser en el Señor, lo que implica que la obediencia y el respeto hacia los padres no pueden oponerse a los principios de Dios. No hay honra verdadera cuando se produce a expensas de la santidad. El Señor no pide obediencia ciega. Él demanda obediencia iluminada por su palabra. El mismo Jesús, cuando fue llamado por su madre durante su ministerio, no detuvo su misión para atenderla. En Mateo 12:48-50, Él responde con una declaración que redefine radicalmente los vínculos humanos bajo la óptica del reino. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Esto no fue una falta de respeto, sino una afirmación espiritual que dejó claro que el lazo supremo del creyente es con Dios,
y con aquellos que hacen su voluntad. Ningún lazo terrenal puede estar por encima de eso. El verdadero honor hacia los padres no reside en una celebración anual ni en palabras decoradas por el calendario, sino en una vida que refleja el carácter de Cristo. Se honra a los padres cuando se vive en integridad, cuando las decisiones están guiadas por el Espíritu, cuando se responde con paciencia, compasión y verdad, incluso en momentos de desacuerdo. El honor no se mide en gestos visibles, sino en frutos espirituales. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. En Proverbios 23, 24, 25 se nos recuerda, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La verdadera alegría de un padre no proviene de regalos materiales, sino de ver a sus hijos caminar en sabiduría y rectitud. Sin embargo, el sistema del mundo ha reducido el concepto de honra a una serie de actos superficiales que pueden realizarse sin transformación alguna del corazón. Ha confundido la honra con celebraciones vacías, homenajes ocasionales y palabras carentes de compromiso. Esto no es lo que la palabra enseña. La honra que Dios demanda es constante, diaria, fundamentada en la verdad, libre de manipulación, emocional y sostenida por la convicción de hacer lo que es justo ante Él. Un corazón alineado con Dios no necesita una fecha especial para expresar gratitud, ni requiere un día impuesto por el calendario para actuar con responsabilidad. El creyente que vive en el Espíritu honra a sus padres no por presión social, sino por obediencia espiritual. Jesús enseñó que todo acto de justicia debe fluir desde lo interno. En Mateo 6:1 dice, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Este principio también aplica a la honra. No se trata de que el mundo vea cuánto amas a tu madre, sino de que tu vida refleje un amor genuino y sujeto a la verdad. Cuando una madre envejece, cuando la enfermedad o la fragilidad llegan, cuando los años invierten los roles y el hijo se convierte en cuidador, allí se prueba la profundidad del honor. En esos momentos, aquellos que actúan desde el Espíritu no lo hacen por obligación ni por recompensa, sino porque entienden que la honra no tiene fecha de caducidad. En 1 Timoteo 5:4, Pablo instruye a los hijos a devolver a sus padres lo recibido, diciendo que esto es agradable delante de Dios. Aquí el honor se expresa en hechos concretos, no en palabras, en cuidado, no en flores, en presencia, no en mensajes. También es importante reconocer que honrar a los padres no significa dar una aprobación ciega. Honrar no implica validar sus errores ni repetir sus patrones si están en contra de la palabra. Muchos han sido arrastrados a caminos de destrucción por no saber separar el respeto del consentimiento. La honra bíblica sabe establecer límites santos, sabe decir no cuando es necesario y permanecer firme en la verdad, aunque eso produzca tensiones familiares. Jesús dijo en Mateo 10:34-37 que no vino a traer paz, sino espada, y que quien ama a padre o madre más que a él no es digno de él.
Estas palabras desmantelan la falsa idea de que la honra consiste en agradar a toda costa. No se agrada a costa de la verdad, ni se honra a costa de la obediencia. La honra también implica intercesión. Un hijo que camina con Dios tiene el deber de orar por sus padres, de clamar por su salvación y de interceder por su sanidad espiritual. La honra no es solo visible, también es invisible. No es solo relacional, también es espiritual. En Job 1:5 vemos cómo Job ofrecía sacrificios por sus hijos por si hubieran pecado. Ese mismo espíritu se aplica en dirección opuesta. Un hijo que honra ora, bendice con sus palabras y con su vida y busca que sus padres lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El equilibrio que la Biblia presenta es perfecto. No niega los afectos, pero los ordena. No desprecia los vínculos, pero los somete al señorío de Cristo. No rechaza las expresiones de amor, pero exige que estén sustentadas por la obediencia. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor como algo que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese es el tipo de amor que honra. Uno que no depende de una celebración, sino que se manifiesta incluso cuando nadie lo ve, cuando nadie lo agradece, cuando no hay reciprocidad. Ese es el honor que viene del cielo. Cuando el sistema establece una fecha para honrar a las madres, y esa fecha no está enraizada en el propósito de Dios, se corre el riesgo de sustituir el mandamiento divino con una fórmula cultural. Lo que Dios diseñó como una práctica continua se transforma en un evento ocasional. Lo que fue establecido como un estilo de vida se convierte en una obligación anual. Esta reducción no honra a los padres ni honra a Dios. Lo que honra a Dios es una vida ordenada según su palabra. El pueblo de Dios necesita recuperar la visión bíblica del honor. No se trata de replicar tradiciones sin examinarlas, ni de rechazar toda expresión por el hecho de ser cultural. Se trata de volver a la raíz. Se trata de entender que el verdadero honor no se rinde un día, sino todos los días. No se mide en obsequios, sino en carácter. No se limita a las madres, sino que se extiende a los padres, a los abuelos y a todos aquellos que han sido instrumentos de Dios en nuestra formación, pero siempre desde el lugar correcto, desde el lugar que no sustituye a Dios, sino que le obedece. Cuando el honor está contaminado por la presión social, deja de ser virtud y se convierte en carga. Pero cuando fluye desde la libertad del espíritu, transforma las relaciones y glorifica al Padre. El honor verdadero no necesita escenario, ni público, ni reconocimiento. Vive en el silencio, en la constancia, en la fidelidad. Y ese tipo de honra no puede ser promovido por campañas ni impulsado por publicidad. Solo puede nacer en un corazón regenerado. La Escritura no deja lugar a confusión. Honrar a los padres es parte del diseño original de Dios, pero nunca a expensas de la verdad. No es una honra que suplanta, sino que se somete. No es una honra que exige, sino que sirve. No es una honra que adula, sino que edifica. Ese es el modelo que debemos recuperar, enseñar y vivir si queremos que nuestras generaciones caminen en la luz. Hay cosas que parecen inofensivas, acciones repetidas con naturalidad, costumbres transmitidas de generación en generación y celebraciones adoptadas con las mejores intenciones. Pero cuando esas prácticas tienen un origen espiritualmente contaminado, cuando nacen de terrenos manchados por la idolatría, cuando sus raíces no están en la verdad de Dios, sino en sistemas contrarios a su voluntad, las consecuencias no se limitan al ámbito cultural. Lo que comenzó como tradición se convierte en una puerta abierta, y lo que parece benigno se transforma en acceso para fuerzas espirituales que operan en lo invisible. La Escritura es clara en advertir que todo
Lo que el hombre practica, celebra u honra, tiene implicaciones más allá de lo físico. En Deuteronomio 12:30-31, Dios instruye con firmeza a su pueblo: guárdate de no caer en la trampa de seguirlas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece y que él odia, lo han hecho ellos a sus dioses. Esta advertencia no solo revela la gravedad de imitar prácticas paganas, sino que muestra cómo la adopción de esas prácticas abre puertas espirituales que deshonran a Dios. Una fiesta no es solo una fecha, ni una celebración es solo un acto simbólico. En el mundo espiritual, toda acción sostenida en el tiempo establece un patrón. Y cuando ese patrón se basa en fundamentos paganos, aunque haya cambiado de nombre o de forma, su raíz sigue hablando en lo invisible. Lo que fue concebido en honor a deidades antiguas no puede ser redimido por un envoltorio moderno. Dios no acepta ofrendas que fueron levantadas en altares ajenos. En Isaías 1:13, Él reprende a su pueblo por las celebraciones vacías. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estas palabras pronunciadas por Dios mismo muestran que no todo lo que parece devoción es aceptable delante de Él. El Día de las Madres, tal como se ha estructurado desde su origen hasta su manifestación moderna, está cargado de simbolismos que fueron diseñados originalmente para rendir culto a entidades espirituales ajenas al Dios verdadero. Aunque hoy se asuma con una intención distinta, esa intención no borra la raíz. Y cuando el pueblo de Dios participa sin conocimiento, celebra sin discernimiento o adopta prácticas sin examinar su origen, colabora, aunque sin saberlo, con estructuras que operan en lo oculto para desviar la adoración y debilitar la consagración. La idolatría no comienza con estatuas, comienza con la disposición del corazón. Surge cuando el afecto, la cultura, la costumbre o la emoción ocupan el lugar que pertenece únicamente a la obediencia a la verdad. Y cuando esa disposición es repetida, compartida y promovida dentro del cuerpo de Cristo, lo que se produce no es unidad en el espíritu, sino apertura a espíritus que simulan luz, pero que operan en tinieblas. En 2 Corintios 11, 14, 15, el apóstol Pablo declara: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. El enemigo no entra con violencia ni destruye de golpe. Entra con apariencia, seduce lentamente, no impone, persuade, no exige, sugiere. Una de sus estrategias más efectivas ha sido introducir prácticas contaminadas, disfrazadas de bondad. Cuando el pueblo de Dios ignora estas dinámicas, pierde autoridad espiritual, experimenta sequía, confusión y desánimo. Muchas veces, sin comprender que la raíz de su lucha no está en una gran rebelión, sino en pequeñas concesiones repetidas con fidelidad. Las puertas espirituales no siempre se abren por grandes pecados. Muchas veces se abren por ignorancia, falta de discernimiento o ausencia de enseñanza. En Oseas 4:6, Dios lo dice sin rodeos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no protege, expone, y cuando esa ignorancia se combina con la repetición litúrgica de prácticas ajenas a la palabra, el terreno queda fértil para la opresión espiritual. Las consecuencias de participar en celebraciones contaminadas pueden ser sutiles al principio, pero profundas con el tiempo. Se produce una pérdida de sensibilidad espiritual. El discernimiento se debilita. La oración pierde efectividad, el hambre por la palabra disminuye,
La obediencia se convierte en rutina y el corazón se vuelve tibio. Y cuando el corazón está tibio, la presencia de Dios se retira. En Apocalipsis 3:16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza no nace de un pecado evidente, sino de una vida que ha dejado de filtrar cada acto, decisión y participación por el fuego de la verdad. Los efectos no solo son individuales, sino que también se extienden al cuerpo espiritual. Una iglesia que celebra sin examinar, repite sin cuestionar o se acomoda sin resistir, termina alejándose de la autoridad que Dios ha destinado para ella. Cuando una congregación se vuelve tolerante con lo impuro, pierde la capacidad de ser luz, deja de ser sal y pierde su poder transformador, porque no se puede ser agente de santidad mientras se abrazan prácticas que Dios no ha instituido. En 2 Reyes 17:33 se describe a un pueblo que temía a Jehová, pero honraba a sus dioses. Este sincretismo no produjo bendición, sino confusión, y Dios lo rechazó. El enemigo no necesita erradicar la fe para debilitarla. Le basta con diluirla, mezclarla o hacerla coexistir con costumbres que parecen inofensivas, pero que cargan siglos de rebelión espiritual. Y cuando esas costumbres son celebradas sin conciencia, lo que se transmite a las nuevas generaciones no es fe pura, sino religiosidad cultural. No es consagración, sino conformismo. No es luz, sino sombra mezclada con forma de piedad. En 2 Timoteo 3:5 Pablo advierte sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Participar de lo que Dios no ha santificado es negar su poder, aunque se pronuncie su nombre. Hay consecuencias espirituales que no se ven, pero que se sienten. Hay atmósferas que se cargan, hogares que pierden paz y generaciones que heredan puertas abiertas que nunca debieron existir. Todo comienza con decisiones que parecen pequeñas, con celebraciones que parecen inofensivas, con gestos que el sistema presenta como naturales, pero que en el mundo invisible activan conexiones espirituales que no fueron ordenadas por Dios. El pueblo de Israel vivió esta realidad en carne propia. En múltiples ocasiones adoptaron prácticas de las naciones vecinas, creyendo que podían mezclarlas con su adoración al Dios verdadero. Pero lo que recibieron no fue bendición, sino juicio. En Números 25, cuando el pueblo se unió con las mujeres de Moab y participó de sus fiestas religiosas, la consecuencia fue inmediata. Una plaga cayó sobre el campamento y solo fue detenida cuando se ejecutó juicio contra el pecado. Lo que para muchos fue una celebración, para Dios fue una traición. Hoy no hay altares físicos de piedra ni imágenes talladas en cada esquina, pero hay costumbres, fechas, palabras y ritos que siguen siendo altares invisibles, y cada vez que el pueblo de Dios los honra sin saberlo, se alinea con lo que Dios ha llamado abominación. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo declara: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Este es el dilema espiritual que muchas veces se ignora. No se puede participar en ambas mesas sin contaminarse. Dios busca un pueblo separado, un pueblo que no solo rechace el pecado evidente, sino que también huya de las estructuras espirituales que deshonran su santidad. En 2 Corintios 6, 17, el Señor dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay pacto sin separación, no hay bendición sin obediencia, no hay presencia sin pureza. No se trata de vivir en condenación, sino de caminar en revelación. Porque donde hay luz, hay libertad. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay obediencia,
Hay autoridad. Cuando el pueblo de Dios cierra las puertas a las celebraciones que no nacieron en el corazón del Padre, entonces el Espíritu se mueve con libertad, la unción se incrementa y el fuego no se apaga. Cuando el corazón humano es confrontado por la verdad, se revela su verdadera disposición, o se quebranta para alinearse con la voluntad de Dios, o se endurece para permanecer en la comodidad de lo familiar. Es precisamente en esa línea sutil, entre lo que hemos heredado y lo que hemos conocido por revelación, donde se define gran parte de nuestra fidelidad. No es difícil obedecer cuando lo que se nos pide coincide con nuestras emociones. Lo verdaderamente revelador es lo que ocurre cuando la luz de la palabra nos muestra que lo que siempre consideramos correcto, lo que abrazamos como costumbre y defendimos como tradición, en realidad no tiene su raíz en el diseño de Dios. Muchos podrían llegar a este punto con el alma dividida, con preguntas que surgen en lo profundo. ¿Cómo es posible que algo tan lleno de ternura esté espiritualmente contaminado? ¿Qué hago con los recuerdos, las emociones y los gestos que formaron parte de mi vida? ¿Significa esto que todo debe ser desechado sin excepción? Es aquí donde se abre un nuevo camino, porque el propósito de la verdad no es destruir, sino revelar. No es despojar sin sentido, sino redirigir hacia lo eterno. No es confrontar por confrontar, sino exponer para sanar. El Señor no solo es justo, también es sabio. Él no nos lleva a una ruptura sin ofrecernos un rediseño. El mensaje del reino no es solo renuncia, también es transformación. Dios no llama a derribar sin establecer. No saca a la luz las raíces oscuras para dejarnos en sequía, sino para plantar en nosotros nuevas semillas nacidas en su palabra, sostenidas por su espíritu y destinadas a producir fruto que permanece. Jesús no vino a ajustar la religión, sino a inaugurar un reino. Y en ese reino, cada cosa debe ser edificada sobre roca, no sobre arena. Cuando el Espíritu Santo revela el origen de ciertas prácticas, lo que está haciendo no es imponernos un deber, sino entregarnos una llave que nos permite cerrar ciclos, discernir estructuras y abrir la puerta a una forma de vida donde todo se alinea con el corazón del Padre. Por eso, esta conclusión no es un llamado al rechazo ciego ni una incitación a una vida sin afecto. Es un desafío a pensar espiritualmente, a vivir en coherencia con el llamado que hemos recibido, a desarrollar una sensibilidad que no se conforme con lo aceptado, sino que anhele lo santo. Si el Día de las Madres tiene raíces que Dios no plantó, entonces es momento de plantar algo nuevo. Porque el reino de Dios no necesita fechas impuestas por el sistema. El reino de Dios se mueve con tiempos eternos. Y cuando un hijo del reino entiende esto, ya no necesita una festividad para expresar amor, ni una tradición para justificar honra. Se convierte en canal de una realidad superior. Vive cada día como una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo. Ama sin fecha, sirve sin público, obedece sin aplausos. El enemigo construyó sistemas que dependen de lo emocional porque sabe que las emociones no se sujetan fácilmente. La verdad. Pero Dios no nos llamó a vivir por emociones, sino por fe. Y la fe no reacciona a lo que siente, responde a lo que ha sido revelado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios. Como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe.
Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. En esta hora, Dios está levantando una generación que no necesita argumentos culturales para tomar decisiones. Una generación que no valida lo que es popular, sino lo que es eterno. Una generación que no pregunta, ¿es esto aceptado por todos?, sino que clama, ¿es esto aprobado por Dios? La raíz de cada acción debe ser examinada, porque no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Jesús fue claro al decir que un árbol se conoce por su fruto, pero también enseñó que el fruto nace de la raíz. Si la raíz es impura, el fruto terminará corrompiéndose. Si la raíz es santa, el fruto permanecerá. En un mundo donde todo es maquillado y las apariencias son suficientes para engañar, el Señor busca hijos que miren más allá de lo visible, que deseen conocer el corazón de cada cosa. No se trata solo de discernir el Día de las Madres. Se trata de desarrollar una mentalidad del reino que examine cada aspecto de la vida. Porque quien ha sido despertado por el Espíritu no puede volver a dormir. Quien ha visto la luz no puede volver a tolerar la sombra. Quien ha sido expuesto a la verdad no puede vivir conforme a lo que una cultura fabricó para sentirse segura. El reino de Dios no se acomoda, se establece, no se adapta, se manifiesta, no se limita a ciertos espacios, transforma todo lo que toca. A partir de ahora, cada persona que ha recibido esta palabra tiene una responsabilidad. No se puede volver atrás como si no se hubiera escuchado. No se puede ignorar lo que ya ha sido revelado, porque donde la verdad ha sido sembrada, la conciencia queda marcada. Y cuando el Señor siembra, espera fruto, no por imposición, sino por amor, no por miedo, sino por convicción. Porque el que ha sido amado no puede vivir como quien no ha sido rescatado. El que ha sido llamado no puede caminar como quien no tiene dirección. Este es un llamado a reformar, a desarraigar lo que no edifica, a establecer nuevas formas que no dependan del comercio, ni de la tradición, ni de la necesidad de validación cultural. Este es el tiempo para enseñar a las nuevas generaciones que honrar a una madre no necesita una estructura impuesta, que el amor verdadero no se activa un día, sino que fluye desde una vida rendida a Dios, que la honra no es una reacción a lo externo, sino una expresión de lo que el Espíritu ha formado en lo profundo. Y en esa reforma espiritual no solo cambia la práctica, cambia el corazón, porque cuando se obedece por amor, no hay carga. Cuando se camina en verdad, no hay condenación. Cuando se vive en integridad, no hay doblez. Y es en esa integridad donde el creyente encuentra libertad. Libertad no para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que glorifica. Libertad no para seguir lo que siente, sino para seguir al que es santo. Libertad no para volver atrás, sino para avanzar en obediencia y pureza. La pregunta ya no es si celebramos o no el Día de las Madres. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a vivir una vida donde todo sea alineado al reino, donde cada gesto, cada palabra, cada fecha, cada vínculo sea puesto a los pies del Señor, donde nada se dé por hecho y todo sea filtrado por la verdad, donde no exista espacio para los compromisos divididos, donde Cristo no solo sea parte de la vida, sino el centro de todo. Este llamado no es para los fuertes, es para los dispuestos. No es para los que lo saben todo, sino para los que están dispuestos a desaprender. No es para los que desean estar bien con todos, sino para los que desean estar en paz con Dios. Y aunque el precio de la obediencia sea alto, el fruto siempre es eterno. Porque cuando una generación se levanta para limpiar los altares, Dios responde con gloria. Cuando el pueblo se aparta de las sombras, la presencia vuelve a habitar. Cuando se elige la santidad por encima de la comodidad, el cielo se abre. Hoy,
Termina una etapa. Ya no podemos volver a celebrar con los ojos cerrados. Ya no podemos repetir lo que no entendemos. Ya no podemos compartir lo que no hemos escudriñado. Esta es una hora de responsabilidad espiritual porque no fuimos llamados a continuar ciclos ajenos. Fuimos llamados a establecer el reino, a representar la verdad, a vivir como embajadores del cielo. Y todo embajador sabe que no puede hablar por sí mismo, solo puede hablar lo que su rey ha dicho. Es tiempo de levantar hogares donde Cristo sea el centro, donde la honra no se defina por una fecha, sino por un estilo de vida, donde el amor no se mida por gestos sociales, sino por obediencia diaria, donde cada miembro de la familia entienda que Dios no comparte su gloria, donde todo acto, por pequeño que sea, se rinda a su voluntad, donde la verdad no sea negociada por aceptación, ni la pureza sacrificada por tradición. Y cuando el reino se establece en lo cotidiano, en lo simple, en lo personal, entonces comienza a manifestarse también en lo colectivo, en lo público, en lo visible, no con ruido, sino con autoridad, no con espectáculo, sino con poder, no con estructuras humanas, sino con una gloria que no necesita explicación. Esa es la marca de un pueblo que ha sido separado, un pueblo que no vive por fechas, sino por tiempos proféticos, un pueblo que no se rige por lo que el mundo celebra, sino por lo que el cielo aprueba, un pueblo que ha decidido vivir en la luz, aunque eso signifique caminar solo, un pueblo que ha entendido que honrar a Dios es el principio de toda verdadera honra. Y si estás leyendo estas palabras, entonces has sido llamado a ser parte de ese pueblo. ¿Estás dispuesto a vivir para la gloria de Dios? Incluso cuando eso implique romper con lo que siempre creíste correcto. ¿Estás listo para dejar atrás la estructura vacía y abrazar la vida guiada por el Espíritu? ¿Estás preparado para establecer una nueva manera de honrar basada no en la costumbre, sino en la verdad? Porque esa es la verdadera libertad, vivir sin mezcla, amar sin manipulación, honrar sin idolatría. Esa es la vida que el cielo espera ver reflejada en la tierra. Y tú hoy tienes la oportunidad de decidir si vas a caminar en esa dirección. Todo ha sido dicho. Ahora el Espíritu te guía. ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.